Era septiembre de 1970 cuando José José esperó detrás del escenario del Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México con las manos heladas y la garganta seca, convencido de que esa noche podía ser la última oportunidad real de su vida. Afuera, el público hablaba, reía, revisaba programas, esperando escuchar a los participantes del festival. Adentro, él respiraba como podía, con el peso de años enteros apretándole el pecho. No era solamente una canción lo que iba a cantar. Era el hambre de su casa, el recuerdo de su padre desmoronándose, el esfuerzo de su madre por sostener a la familia, las noches de bares pequeños, los rechazos, el alcohol rondando demasiado cerca y esa sensación insoportable de estar a punto de quedarse atrás mientras otros avanzaban. José José tenía entonces el rostro de un hombre joven, pero los ojos de alguien que ya había conocido demasiadas derrotas. En el camerino apenas iluminado, con el traje oscuro ya puesto y la corbata perfectamente ajustada, permanecía sentado mirando al suelo como si ahí pudiera encontrar fuerzas. Había cantado en restaurantes, en centros nocturnos, en salones donde la gente hablaba más fuerte que la música. Había aprendido a sonreír mientras lo ignoraban. Había aprendido a disimular el miedo cuando sentía que la voz, su único patrimonio verdadero, no bastaba para abrirle una puerta grande. Esa noche debía interpretar una canción distinta a todo lo que había cantado antes. Una canción desgarrada, exigente, casi brutal en su emoción. Y él lo sabía. Si fallaba, nadie recordaría su nombre. Si acertaba, tal vez algo en su destino cambiaría para siempre. Su madre, Margarita, estaba con él. No decía mucho. Lo conocía demasiado bien para gastar palabras inútiles. Solo lo observaba con esa mezcla de ternura y firmeza que tienen las mujeres que ya pelearon demasiadas batallas en silencio. José José levantó la vista y la encontró de pie frente a él, sosteniéndole el rostro con ambas manos. «Hijo, deja de pensar en todo lo que te duele», le dijo con voz baja. «Canta desde ahí. Canta desde donde ya no puedas mentir». José José tragó saliva. La miró como se mira a la única persona que ha estado cuando nadie más estaba. «¿Y si me quiebro allá arriba?», preguntó apenas en un murmullo. «¿Y si la voz no me alcanza? ¿Y si esta canción me rompe enfrente de todos?». Margarita no apartó las manos de su cara. «Entonces rómpete», respondió. «Pero rómpete cantando. Que te oigan como eres. No como esperan que seas». A unos metros, Roberto Cantoral caminaba de un lado a otro con la tensión de quien sabe que la canción que escribió está a punto de enfrentar su juicio definitivo. Había elegido a José José para cantar El Triste porque intuía que no se trataba solo de técnica. Había algo en ese muchacho delgado, elegante y vulnerable que convertía cada verso en herida abierta. Pero incluso él sabía que una cosa era intuirlo en un ensayo y otra verlo suceder frente a todo un teatro. El escenario empezó a llamar a sus participantes uno por uno. Los aplausos iban y venían con cortesía. Algunas interpretaciones eran correctas. Otras eran vistosas. Otras se olvidaban en cuanto terminaban. José José esperaba su turno escuchando apenas, aislado dentro de su propia respiración. Todo en él estaba tenso. La mandíbula, los dedos, los hombros. No pensaba en el prestigio del festival. No pensaba en las cámaras. Pensaba en su casa. En su padre, cuya propia lucha con el alcohol había dejado sombras profundas. En las veces que vio a su madre sostenerlo todo con dignidad. En las noches en que regresó sin dinero suficiente. En lo insoportable que resultaba saberse lleno de voz, aún así, cerca del fracaso. Cuando por fin anunciaron su nombre, el aplauso fue amable, pero no especialmente encendido. Era todavía uno más para la mayoría. Un joven intérprete con buena presencia, sin el peso de una leyenda detrás. Caminó hacia el centro del escenario con pasos medidos. Se colocó frente al micrófono. El teatro era inmenso comparado con los lugares donde venía cantando. Desde ahí arriba, las luces no dejaban ver con claridad cada rostro, pero sí se sentía la masa del público, la expectativa, el juicio. Hubo unos segundos de absoluto silencio. Y entonces José José hizo algo que no estaba en ningún libreto.
Cerró los ojos, respiró profundo y dejó que el primer verso saliera como si lo arrancara de la parte más lastimada de su vida. Qué triste fue decirnos adiós. Desde la primera frase, algo cambió en el teatro. No era solo afinación. No era solo potencia. Era la manera en que pronunciaba cada palabra como si la hubiera vivido de verdad. Como si la pérdida no fuera una metáfora bonita, sino una habitación en la que había pasado años encerrado. José José no cantaba para impresionar. Cantaba para sobrevivir. Y eso el público lo sintió casi de inmediato. La canción avanzó y con ella avanzó también la transformación. El joven contenido de hacía unos instantes empezó a desaparecer. En su lugar apareció un intérprete poseído por su propia verdad. Su voz subía con un control impresionante, pero jamás sonaba fría. Todo en ella era emoción contenida al borde del desborde. Las manos comenzaron a temblarle levemente. Los ojos se le humedecieron. El rostro se le tensó con el esfuerzo de sostener notas altísimas cargadas de dolor. Parecía que cada compás le costaba algo de sí mismo. En las primeras filas, la gente dejó de moverse. En los pasillos, quienes entraban o salían se detuvieron. Algunos miembros del jurado se inclinaron hacia adelante. Ya no había murmullos. Ya no había distracción. El teatro entero estaba atrapado en esa voz que parecía venir de un sitio demasiado hondo. José José llegó al gran clímax de la canción con el pecho abierto, la mirada herida y una intensidad casi insoportable. No estaba interpretando a un hombre triste. Estaba exponiendo su propia fragilidad ante todos. La tristeza de la canción se confundía con la suya, el miedo al abandono, al fracaso, a no ser suficiente, a quedarse solo con un talento enorme en un mundo donde el talento no siempre salva. Y cuando soltó la última nota, larga, alta, temblorosa y perfecta, ocurrió algo que muchos de los presentes recordarían el resto de su vida. Hubo un silencio de 1, 2, 3 segundos. Un silencio pesado, eléctrico, irrepetible. Y luego el teatro explotó. Los aplausos estallaron de golpe, enormes, ensordecedores. Gente de pie. Gritos. Brazos levantados. Rostros desencajados por la emoción. No era el aplauso cortés de un festival. Era una reacción visceral, de esas que nacen cuando el público sabe que acaba de presenciar algo extraordinario. José José se quedó inmóvil por un instante, como si no entendiera del todo lo que estaba ocurriendo. Miró hacia las luces, luego hacia el piso, luego hacia un costado del escenario. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No hizo reverencias teatrales. No levantó los brazos buscando más ovación. Solo respiró, profundamente, con la expresión de alguien que acaba de atravesar una tormenta delante de miles de personas y descubre, con asombro, que sigue de pie. Detrás del escenario, Margarita lloraba sin disimulo. Roberto Cantoral apretaba los labios, conmovido, sabiendo que la canción ya no le pertenecía del todo. Desde esa noche, el triste quedaría unido para siempre a la voz de José José. Había dejado de ser solamente una composición brillante. Se había convertido en carne viva. Cuando José José regresó al camerino, todavía se escuchaban los ecos de la ovación. Cerró la puerta y por fin dejó caer la tensión que lo había mantenido entero. Se sentó, se cubrió el rostro con las manos y lloró. No lloraba por haber ganado o perdido. Lloraba por algo más profundo. Porque durante unos minutos había dicho la verdad completa sin necesidad de explicar nada. Había llevado al escenario todo lo que le dolía y el público, en lugar de rechazarlo, había respondido abrazando precisamente esa herida. Su madre se acercó, lo rodeó con los brazos y le habló al oído. ¿Ves? Era esto. Tenías que cantar como si se te fuera la vida. Y eso era exactamente lo que había ocurrido. La decisión del jurado, con el paso de las horas, provocó discusiones. José José no obtuvo el primer lugar, algo que para muchos resultó incomprensible después de la interpretación que acababa de ofrecer. Pero lo que ocurrió después demostró que la verdadera victoria ya estaba decidida en otro nivel. El público empezó a hablar de él con una intensidad inusual. Los periódicos mencionaron aquella voz poderosa y devastadora.
Los productores comenzaron a preguntar quién era ese muchacho elegante que había dejado al teatro entero con un nudo en la garganta. La industria, que tantas veces había mirado hacia otro lado, ya no pudo ignorarlo. En los días siguientes, la presentación se convirtió en tema de conversación entre músicos, empresarios y espectadores. No decían simplemente que cantaba bien. Decían que había hecho sentir. Que había algo en él imposible de fabricar. Que parecía quebrarse sin perder jamás la dignidad. Que su tristeza no era pose ni artificio. Era verdad. Y José José, que durante años había vivido entre la esperanza y la frustración, empezó a entender que aquella noche no había sido una actuación más. Había sido la puerta que por fin se abría. Llegaron las oportunidades. Las grabaciones. Las invitaciones. La atención que antes se negaba empezó a concentrarse sobre él. Poco a poco, la voz que había estremecido al teatro ferrocarrilero salió de los foros y se metió en las radios, en las salas, en las casas, en la memoria emocional de millones. José José comenzó a convertirse en lo que el tiempo terminaría confirmando, una de las voces más estremecedoras de la música en español. Pero el verdadero origen de esa leyenda no estaba solo en la belleza de su timbre ni en la perfección de sus agudos. Estaba en otra parte. En la profundidad de sus heridas. En la manera en que transformaba la fragilidad en arte. En esa extraña capacidad de hacer que una canción pareciera una confesión. Con los años, llegarían los grandes escenarios, los aplausos multitudinarios, los discos inolvidables, la adoración popular y también las sombras más dolorosas de su vida, amores turbulentos, soledad, excesos, deterioro físico, la batalla cruel contra su propia voz. Pero incluso cuando el tiempo fue cobrando sus facturas, aquella esencia nunca desapareció. José José siguió siendo, para millones, el hombre que cantaba desde el fondo del alma. El artista que no parecía interpretar el dolor, sino conocerlo demasiado bien. Por eso aquella noche de 1970 quedó grabada como un punto de quiebre. Porque ahí nació públicamente El Príncipe de la Canción. No como un título elegante ni como una fórmula de mercadotecnia. Nació como nacen las cosas verdaderas, en medio del riesgo, del temblor, de la vulnerabilidad y del hambre de ser escuchado. José José pudo haber salido a ese escenario a cantar con corrección, cuidando la forma, midiendo los gestos, protegiéndose detrás del oficio. Pudo haber intentado lucirse sin entregarse. Pudo haber sido impecable, aún así, olvidable. Pero eligió algo mucho más difícil. Eligió cantar desde la grieta. Desde el cansancio. Desde la memoria dolorosa de su propia vida. Desde la tristeza real que conocía demasiado bien. Y esa elección lo separó de los demás. Al final, eso fue lo que el público reconoció antes incluso que la industria, que estaba frente a un artista profundamente humano. No un ídolo de cartón. No una voz bonita vacía de experiencia. Sino un hombre que cargaba sus derrotas, sus miedos y sus cicatrices dentro de cada interpretación. La lección más poderosa de aquella noche no fue que José José tenía una voz extraordinaria. Eso ya era evidente. La verdadera lección fue que el arte más grande no nace de esconder las heridas, sino de atreverse a mostrarlas con dignidad. Y José José hizo precisamente eso. Tomó todo lo que podía haberlo destruido por dentro y lo convirtió en una forma de belleza que todavía hoy sigue estremeciendo a quien lo escucha. Por eso, cuando se habla de él, no se recuerda solo al cantante impecable, al intérprete refinado o al hombre elegante de traje perfecto. Se recuerda al ser humano que se quebraba en una canción, justo en ese quiebre, lograba tocar algo sagrado en los demás. Se recuerda al hombre que no necesitaba gritar para desgarrar. Al que podía convertir una despedida en una herida colectiva. Al que hizo de la tristeza una corona. Y todo comenzó realmente aquella noche en que José José salió al escenario con más miedo que certezas, con más necesidad que gloria, y cantó como si en cada verso se estuviera jugando el destino. Porque se lo estaba jugando. Y porque lo cantó de verdad, el público lo supo al instante. Eso fue lo que lo volvió inolvidable. No solamente la voz. La verdad.